Acercarnos al libro del profeta Isaías y entender los mensajes proféticos enviados por Dios a través de él al pueblo de Judá, porque como ya vimos antes, Isaías profetizó, según él mismo lo dice, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 1. Esto nos coloca en un periodo que va desde el año 740 antes de nuestra era hasta el año 701 aproximadamente, el ministerio del profeta Isaías, aunque el reinado del rey Ezequías terminó hacia el año 687 antes de nuestra era. En nuestro estudio vamos a ayudar a que cuando usted, como lector de la Biblia, vaya al libro de Isaías y lo lea, puede entender qué es lo que está leyendo. Lo primero que debemos de subrayar: el mensaje no fue dado para usted ni para mí. El mensaje fue dado exclusivamente para los habitantes de Judá, el reino de Judá. ¿Qué es el reino de Judá? Era la parte sur del reinado de lo que actualmente es Israel. En ese tiempo se había dividido. Israel era primero un solo reino durante Saúl, David y Salomón. Pero con la muerte de Salomón, Roboam subió al trono en el año 931 antes de nuestra era y el reino se divide. Por la infidelidad de Salomón, Dios ya lo había advertido, y se le entregan la mayor parte de las tribus. Porque prácticamente en el reino de Judá, ¿qué es lo que queda? Tribus completas que quedan son dos: Judá y Benjamín. Pero ahí también queda una parte de los habitantes de la tribu de Simeón, que una parte del territorio de Simeón estaba en medio del territorio de Judá. Y también muchos levitas que viven allí, porque los levitas, debemos recordar, no tenían territorio, pero como el templo estaba en Jerusalén y su función como levitas la desarrollaban en el templo, entonces muchos de ellos vivían ahí en el sector del reinado de Judá. Ese es el territorio del que hablamos. Este territorio es un territorio que las condiciones políticas, religiosas, militares, económicas, vamos a examinarlas en cada una de las etapas. Y el mensaje que el profeta Isaías da tiene distintas connotaciones, porque va dirigido lógicamente a distintos momentos. El capítulo 1 es dado en tiempos de el rey Usías todavía, aunque el rey Usías en este tiempo cogobierna con su hijo Jotam. Durante 10 años fueron cogobernantes entre el 750 y el 740, que es el año cuando muere el rey Usías. El 740, más o menos, en esa época el profeta Isaías comienza a dar su mensaje. ¿Y qué condiciones eran las que había en ese momento en el territorio de Judá? Debemos de decir de que la población era una población que tenía más o menos entre 250.000 personas y 500.000 en todo el territorio del reino. Jerusalén se consolidó como la capital política y militar. También era el centro religioso, lógicamente. Se desarrollan algunos otros centros urbanísticos con murallas: Laquis, Bet-Shemesh y Hebrón. Son otras 3 ciudades. Entonces prácticamente en el territorio de Judá lo que habían eran 4 ciudades con murallas, y el resto eran personas que vivían en las zonas rurales y la zona de la Cefela o las montañas. La estructura social de esta época, debemos de mencionar, estaba primero la monarquía, es decir, el rey y su familia, la figura central del rey con poder militar, poder religioso, poder judicial. Luego estaba la aristocracia y
y el grupo sacerdotal. La aristocracia era formada por funcionarios reales, de los ministros de distintas funciones, gobernantes y demás, los líderes militares y los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Después ya venía una clase media emergente. Esta clase media estaba formada por comerciantes, artesanos y propietarios rurales que habían sido beneficiados por el crecimiento urbano de Judea en tiempos del rey Usías. Luego estaban los campesinos, que era la mayor parte de la población, los campesinos en condiciones variables, algunos en sistema de servidumbre o trabajando obligadamente para el Estado. Y luego estaban los pobres y los marginados. Estos muchas veces eran víctimas de la explotación. Isaías, en forma específica, habla acerca de ellos en Isaías capítulo 1 y repetidamente a lo largo del libro, el capítulo 10 también. Ahora, durante el reinado de Usías, que es bastante largo, va desde el 792 antes de nuestra era y muere en el 740, fueron 52 años en total, Judá vivió una etapa de prosperidad militar, expansión territorial y estabilidad económica. Bajo el liderazgo de Usías, Jerusalén se fortaleció tanto en infraestructura como en influencia regional. Se construyeron murallas, torres defensivas y sistemas de irrigación, y la agricultura floreció en las tierras bajas y en las zonas de las montañas. Sin embargo, esta prosperidad también encubría otra realidad diferente en el plano social. Había mucha desigualdad social, arrogancia de la élite que vivía en las ciudades amuralladas, y había prácticas religiosas mezcladas. Comenzó a construirse lo que se entiende como un sincretismo religioso. Es decir, comenzaron a tomar prácticas de otras naciones y las trajeron y las pusieron como parte del culto al verdadero Dios. Algo semejante a lo que ocurre hoy en el mundo cristiano, donde encontramos una mezcla de una intención de culto al verdadero Dios con prácticas de culto a otros dioses, prácticas paganas. A pesar del culto oficial al verdadero Dios, a Jehová, en el templo de Jerusalén, persistía una religiosidad superficial, ritualista y a menudo alejada de los principios de justicia e rectitud. Fue precisamente en este contexto, hacia el final del reinado del rey Usías, que Isaías recibe su llamamiento. En Isaías 6:1 se menciona y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, nos dice Isaías 6:1. Ahora, la vocación profética de Isaías surge como respuesta divina a una nación que, aunque estable en apariencia, estaba espiritualmente corrompiéndose, y lógicamente esta corrupción no se ve en el culto. No es ahí por donde comienza la corrupción espiritual, sino se nota la corrupción espiritual en la vida social, la injusticia con que se vive, la falta de arrepentimiento. Había una opresión social. La muerte entonces de Usías marca un cambio de época. Abre paso a una etapa profética que enfrenta ahora directamente al profeta Isaías con el poder, con la aristocracia, con la monarquía directamente. El libro de Isaías entonces no solo documentó momentos históricos, sino que interpreta espiritualmente el rumbo por el que ve el pueblo y la nación entera, cómo se aleja del propósito divino y en medio de una realidad política bastante compleja. Entonces, si examinamos los pecados señalados por el profeta Isaías durante este periodo, en el capítulo 1, versículo 2, durante el reinado de Usías todavía se denuncia: crié hijos y los engrandecí. Habla de la prosperidad de la nación. Pero ellos se rebelaron contra mí. En lugar de someterse al verdadero Dios, se rebelan contra Dios. Dejáronme a mí, dice,
provocaron a ira al Santo de Israel. Versículo 11 del capítulo 1, Dios ahora los confronta y les dice: ¿para qué sirve la multitud de vuestros holocaustos? Versículos 13 y 14, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir, les dice Dios, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es decir, seguía todo el aparataje del culto y todas las prácticas continuaban, pero Dios advierte y dice: ¿para qué me sirve todo eso? Eso es iniquidad delante de mis ojos. Y va más allá: tus príncipes son prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, no llega a ellos la causa de la viuda. Y aún Dios les llama y les dice: buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y al final Dios les advierte en el capítulo 1, versículo 24: tomaré satisfacción de mis enemigos. A pesar de que hacían culto y que guardaban sábado y todas las fiestas, Dios dice: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y habla de que los que dejan a Jehová serán consumidos en el versículo 28. Entonces, este es el cuadro del reinado de Usías y el ministerio del profeta Isaías. Isaías capítulo 1. El siguiente periodo, estamos hablando del reinado de Jotam, hijo de Usías. Como ya decíamos, fue rey junto con Usías durante 10 años, del 750 al 740, pero él solo comienza a reinar en el 740 y reina solo durante 5 años hasta el 735. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 6 del libro de Isaías son dados durante su tiempo. Los mensajes son mensajes muy fuertes. Durante el reinado entonces de Jotam, continúa la estabilidad económica, el desarrollo arquitectónico que se heredó de su padre, se fortalece la ciudad de Jerusalén, el muro de Ofel y las puertas del templo son construidas durante el reinado de Jotam. Él mantuvo el dominio sobre regiones vecinas como Amón. Y aquí, para ubicarnos, tenemos que tener claros dónde está ubicado Amón. Cuando leemos Amón, Moab, Edom, estos estaban ubicados hacia el oriente, la frontera oriental de Judá. Y si hablamos de todo Israel, eran en sí la frontera oriental. Ahora, de Judá, como Judá estaba en la parte sur nada más, estamos hablando de una parte en oriente, pero otra parte en el norte, nororiente. Entonces ahí estaban en lo que hoy se conoce como el territorio de Jordania. Ahora, durante este periodo, la tensión entre el liderazgo político eficaz y el declive religioso progresivo definen un contexto sociomoral que el profeta Isaías profundiza en su énfasis, hablando de la desigualdad, hablando de la soberbia de la clase aristocrática. La sociedad se volvía cada vez más arrogante, desigual, opresora, lo que provoca un mensaje directo. Durante este periodo, el profeta Isaías expone el profundo contraste entre el esplendor eterno de Judá y su corrupción interna. Textos como Isaías capítulo 2, versículos 6 al 22, Isaías capítulo 3, versículos del 1 al 15, se denuncia la idolatría, la arrogancia de los gobernantes y la explotación de los débiles por parte de la élite urbana. Isaías critica no solo la idolatría abierta, sino también el vacío moral de la religión que estaban teniendo. Ya en este tiempo encontramos el culto en los lugares altos, generalizado, sobre todo en las zonas rurales del territorio de Judá. Dios había dicho: solo en Jerusalén, en el templo, pueden rendirme culto, pero ellos, siguiendo prácticas paganas, entonces establecen este tipo de cultos. Dios habla a través del profeta y los mensajes durante el periodo del reinado de Jotam son en el capítulo 2, versículo 7, de que ya había una idolatría generalizada. Capítulo 2, versículo 11, 12 y 17, la altivez y la soberbia. Capítulo 2, versículo 22, la confianza en el hombre. Ellos confiaban entre ellos. Además, en el capítulo 3, versículo 9, se dice que ellos amontonaron maldad.
Es decir, amontonaron riquezas, pero en realidad lo que estaban amontonando era maldad, porque era a costa de la explotación y del abuso para con el débil. Capítulo 3, versículo 11, Dios advierte: ay del impío, mal le irá, porque conforme a la obra de sus manos le será pagado. Versículo 14, Dios advierte de que hicieron negocios turbios, que despojaron al pobre, el despojo del pobre estaba en sus casas. La riqueza que tenían no era producto de su esfuerzo, sino era producto de tratos injustos, negocios turbios en los que se aprovecharon del pobre. Capítulo 3, versículos 16 al 26, las mujeres también son señaladas de que andaban con soberbia, se jactan de sus adornos, de la grandeza en la que vivían, y Dios les advierte que van a ser puestas en condiciones de despojo, que andarán descalzas, que en lugar de perfumes van a tener hediondez, que en lugar de peinado van a tener calvicie, que en lugar de ropa de gala van a andar en andrajos, que los hombres que les generaban confianza y a las que ellas respaldaban en sus abusos van a caer muertos en la guerra, de acuerdo a Isaías 3 del 16 al 26. Entonces esto, Isaías 2, Isaías 3, Isaías 4 e Isaías 6 son dados durante el periodo del reinado de Jotam. Ahora hablemos de Acaz. En el año 735 termina su reinado. Jotam, muere Jotam, y surge Acaz, su hijo, como rey. Los capítulos 5, 7, 12, 13, 14, 15, capítulo 5, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y el capítulo 17 corresponde a este periodo, el periodo del reinado de Acaz. Durante el reinado de Acaz las cosas cambian ya, es decir, el declive vino en forma gradual. Con Usías comenzaba a notarse la aparición del culto en lugares altos. Comenzaba a notarse la decadencia moral por la explotación del pobre. Con Jotam ya en la idolatría se hizo marcada. El culto pagano se generalizó y la impiedad con la explotación del pobre, el enriquecimiento a costa de la injusticia se hizo evidente. Y eso es lo que hallábamos hasta en los capítulos 2, 3, 4 y 6 decíamos. Ahora en el capítulo 7, que comienzan los mensajes dirigidos a Acaz, en el tiempo de Acaz la cosa se pone peor. El contexto presenta una crisis profunda en lo político, lo militar y lo religioso. El rey se enfrenta a amenazas externas, algo que no había ocurrido durante los reyes anteriores inmediatos. Hay amenazas externas, principalmente la amenaza de Israel, es decir, el reino del norte, lo que se llevó las 10 tribus en su mayoría, ahí, Israel. Ellos ahora se crean una alianza con Siria. Siria está justamente en la frontera noreste de lo que era Israel y de lo que es actualmente Israel. Ahí estaba Siria. Ellos hacen una alianza para invadir Judá, es decir, el reino que estaba al sur, y donde es Acaz el rey. En medio de esta alianza, esto está ocurriendo y es en tiempo de Acaz cuando el profeta Isaías recibe el mensaje de parte de Dios, pero Acaz es un impío. Acaz no cree en Dios. Acaz es aquel rey que no solamente ve el avance de la idolatría, sino que él la practica. Él ofrece a su hijo, lo ofrece en sacrificio por el fuego. Esto es una práctica extrema que probablemente fue un culto, una ofrenda a Moloch, la que hizo el rey Acaz. Ahora, durante el tiempo del rey Acaz también ocurre de que él copia el altar que usaban para rendirle culto a los dioses paganos,
lo copia y da orden de que se construya uno idéntico en Jerusalén, para que ahí se le rinda culto al verdadero Dios. Entonces, en este marco nos hallamos con que Dios manda al profeta Isaías y denuncia enérgicamente las malas decisiones de Acaz y del pueblo de Judá y les llama al arrepentimiento, a confiar en el poder y la protección divinas en lugar de las alianzas políticas y las prácticas abominables. Isaías advierte que la dependencia de fuerzas humanas y la idolatría traerán consecuencias devastadoras, incluyendo invasiones y sufrimientos. Además, el profeta anuncia un futuro esperanzador con la venida de un nuevo rey que Dios establecería. Así el reinado de Acaz y la obra de Isaías están profundamente interconectadas, porque el mensaje es un mensaje fuerte. Hay una tensión entre la fe y la desesperación política en un momento crítico de la historia del pueblo de Judá. El momento más difícil lo hallamos allá hacia el periodo cuando Siria amenaza con invadir Judá aliado con Israel. Este tiempo más o menos debió ser por el inicio del reinado del rey Acaz, hacia el año 735 o 734 antes de nuestra era, porque el contenido de los mensajes proféticos van directamente apuntando en esa dirección. En el capítulo 5, Dios les advierte de que Israel debió haber sido una viña preciosa porque él lo había cultivado, él lo había protegido, pero en lugar de juicio, Dios encontró vileza. Y encontramos en el capítulo 5, versículo 7, el mensaje que Dios esperaba: juicio, hubo maldad, justicia y hubo sufrimiento para el pobre. Capítulo 5, versículo 8, Dios denuncia la acumulación de riqueza mientras hay indiferencia para con el necesitado y aprovechamiento para con la viuda, para con el huérfano y para con el pobre. También se justifica al impío mediante cohecho y le quitan el derecho al justo, dice el capítulo 5, versículo 22. Versículo 24, se habla de que al hacer esto ellos desecharon la ley de Jehová y abominaron su palabra. Por tanto, Jehová traerá juicio contra esta tierra a causa de sus maldades, trayendo al enemigo para que invada la tierra y destruya a los malvados, de acuerdo a Isaías 5, 25 al 30. Isaías capítulo 5, versículo 16, señala que Jehová en medio de todo será exaltado en juicio y será santificado con justicia. Mientras ellos hacen maldad, pero la justicia y el juicio van a volver a reinar. Hay incredulidad en esta época, de acuerdo al capítulo 7, versículo 13. El capítulo 10 nos dice que se dictan leyes injustas y a través de ellas se establecen tiranías. El capítulo 10, versículo 2 dice que estas leyes injustas y estas tiranías se establecen para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos y para despojar a las viudas y robar al huérfano. Este contexto es el que se da cuando entonces ocurre que el rey oye que vienen a invadirlo los israelitas aliados con los sirios. Y aquí nos da oportunidad de ver la importancia de entender el contexto. ¿Cuándo ocurren los eventos que leemos? Cuando usted de aquí en adelante lea Isaías y vaya al capítulo 7, recuerde que es el rey Acaz quien reina. Recuerde que lo que está ocurriendo aquí no es otra cosa sino un tiempo en que la maldad está dominando, y este es un rey impío, un rey que no honra a Dios, no teme a Dios. Cuando tiene el terror por lo que está ocurriendo, va a buscar cómo aliarse con otras naciones, y entonces Dios habla al profeta Isaías y le dice: ve y habla a Acaz. Dile que no tenga miedo por causa de estos dos tizones
humeantes, que son el rey de Israel y el rey de Siria. Que no les tenga miedo, porque yo no voy a dejar que ellos vengan e invadan la tierra. Y entonces aquí es donde el profeta va y le dice, y dice Dios que pidas una señal del cielo, para que Dios lo haga y te demuestre que es Él, que no son tus dioses paganos. Y Él dice, no voy a pedir, no voy a probar a Jehová. Esto pareciera una declaración de fe, pero una declaración completa de incredulidad. Él no cree en Dios y él dice, no, yo no tengo por qué pedirle que Dios me pruebe nada. No. Entonces, ahora el profeta Isaías le responde y le dice, ¿acaso no es suficiente que seas molesto a los hombres, sino que también eres molesto a Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y antes que el niño sepa desechar lo malo y entender lo bueno, la tierra de estos dos reyes que tú temes será abandonada. Estos versículos son dados a Acaz. Y en el capítulo 8 se nos relata que el profeta Isaías toma como testigo al sacerdote y entonces queda embarazada la esposa de Isaías. Y al quedar embarazada da a luz un hijo, y al dar a luz el hijo, este hijo es el Emmanuel, del que había anunciado la profecía, de que antes que cumpla 12 años, es decir, antes que sepa desechar lo malo y entender lo bueno, 12 años es la edad que entre los judíos se entiende como la edad en la que el niño se convierte delante de Dios como responsable por sus decisiones. Ahora, este niño debió haber nacido aproximadamente por el año 733, más o menos, 733 y el 730 quizá. Porque ocurre que cuando este niño, antes de que cumpliera 12 años, ocurre que el rey de Asiria invade el territorio de Siria y el territorio de Israel y se lleva cautivos a los israelitas, en cumplimiento a lo que Dios había anunciado. Esto ocurrió en el año 722 antes de nuestra era, tal con fecha como Dios se lo había dicho al profeta Isaías. Por tanto, cuando leemos Isaías 7, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, nunca está hablando de un Mesías futuro. Habla de el hijo del profeta Isaías, que sería una señal, y del que después, al final del capítulo 8, el mismo profeta dice, he aquí yo y los hijos que Jehová me dio, somos por señal y por testimonio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. No podemos continuar leyendo Isaías 7, Isaías 8 y creyendo de que está hablando de un futuro Mesías que vendría a este mundo, de una virgen. No, nunca habla de eso. Es más, la profecía continúa en los mismos días de Acaz, y mientras se habla del desastre que vendría producto de la invasión de Asiria y cómo serían llevados en cautividad muchos de los habitantes de Judá, aunque no caería en sí el reino, sino de que sería sometido, encontramos con que dice al final del capítulo 8 de Isaías de que ellos irán llorando y levantarán el rostro y maldecirán a su rey y a su Dios. Pero el capítulo 9 dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que estuvo en angustias, sino de que el Señor va a levantar a un futuro rey. Y se menciona, ¿por qué no habrá siempre oscuridad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí viene una vez más
Otra referencia histórica. Es un anuncio de que no iba a mantenerse esa época de desolación que hubo durante el reinado de Acaz, no iba a mantenerse para siempre, sino de que un niño había nacido. La conjugación del verbo la expresión nos es nacido, es realmente una acción ya completada. En el hebreo es una acción ya completada, es un niño ha nacido, un hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Es decir, ya ese niño existía y ya era un príncipe en esta época. ¿Quién es este niño que ya era un príncipe en esta época y que iba a levantarse para poder reinar y poder dominar a los invasores y traer de regreso a aquellos que habían sido llevados al exilio? Este niño no es otro sino el rey Ezequías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto lo que dice, un niño ha nacido, un hijo ha sido dado y es príncipe ya en este momento. ¿Quién era príncipe en esta época en el reinado del rey Acaz? El rey Acaz reina entre los años 735 y 715. ¿Quién era niño durante esta época? Sin duda alguna era el rey Ezequías, era el niño. El niño príncipe era el rey Ezequías. La profecía que se da alrededor entre los 735 y 730 antes de nuestra era, el rey Ezequías nació en el año 740. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el rey Ezequías llega al trono en el 715, tiene 25 años, nos dice el texto bíblico. Si él tiene 25 años en el 715, debió nacer en el 740. Esta profecía se da entre los años 735 y 730. Por consiguiente, Ezequías era un niño que tenía quizás 5 o 7 años. Máximo, quizás unos 10 años. Este niño es el anunciado. Pero muchos dicen, pero ¿cómo puede ser si el texto dice que se llamará su nombre, entre otras cosas, Dios fuerte? ¿Cómo Dios fuerte? Esta expresión es una expresión hebrea, él. El término él no solo se refiere al verdadero Dios. El término él es una expresión muy común que se utilizaba en Canaán para referirse a personas de autoridad. Pero también era el nombre del dios pagano de ellos. El máximo dios de los cananeos era el dios El. Entonces, esta expresión, Dios fuerte, se refería a un gobernante poderoso, que era el que iba a sustituir a este débil, defectuoso y problemático impío rey Acaz. Este mismo es de quien se anuncia en el capítulo 11, porque el capítulo 9 habla del surgimiento de este niño que habría de convertirse en el futuro rey y que traería libertad. El capítulo 10 se acusa la maldad que se vive en medio del pueblo en esta época, pero el capítulo 11 dice de que saldrá una vara del tronco de Isaí. Vuelve al punto. Una vara del tronco de Isaí habla de un descendiente real. Habla del anuncio del reinado pacífico y próspero que tendrían durante el reinado del rey Ezequías. Por tanto, esto es como podemos y deberíamos de leer el texto en este periodo. No nos toca a nosotros no, es que aquí, no, está hablando claramente de la época del rey Acaz, de los eventos que ocurrieron durante ese periodo y que nos advierten a nosotros de que si somos altivos, que si somos abusadores, que si ignoramos a la viuda, que si ignoramos al huérfano, al pobre, vamos lógicamente a recibir el mismo castigo que ellos. Y vamos a la última parte del periodo del ministerio del profeta Isaías, el periodo del rey Ezequías entre los años 715 y el 687 cuando muere. Pero el profeta Isaías
vive y sirve como profeta hasta el tiempo en que enferma el rey Ezequías, se recupera y Dios le promete que le va a dar 15 años más. Por consiguiente, esto fue hacia el año 701, más o menos, antes de nuestra era. Entonces, el reinado del profeta Isaías fue del 740, el ministerio del 740 al año 701, 702 más o menos, antes de nuestra era. Durante el reinado de Ezequías, ya la amenaza siria y de Efraín no existían porque habían sido llevados en cautiverio. Ahora Asiria era la amenaza. Asiria mismo amenaza a Judá. El reinado de Ezequías se desarrolla en un contexto de perpetua amenaza militar y amenaza espiritual para el reino de Judá. Se enfrentan a la invasión de Asiria bajo el mando del rey Sennacherib, quien busca someter a toda la región. A diferencia de su antecesor, Acaz, Ezequías muestra una firme confianza en Dios. Él rechaza la alianza con potencias extranjeras y promueve una reforma religiosa que incluyó la restauración del culto verdadero y la apertura del templo. Se eliminan las prácticas idolátricas, se elimina el culto en los lugares altos. Durante este periodo hay un marcado despertar espiritual en Judá, hay un renovado compromiso con la ley y el templo, lo que contrastaba con la decadencia de años anteriores. La fortaleza de Ezequías ante la crisis refleja un llamado a la fidelidad divina en medio de las presiones externas que sin duda eran inmensas. Ahora, la labor profética de Isaías durante este periodo cobra especial relevancia, ya que el profeta actúa como un portavoz de Dios, confirmando la protección divina frente a los invasores asirios y alentando al rey y al pueblo a no temer ni confiar en armas humanas, sino que aprendan a ser fieles a su Señor. Isaías anuncia la derrota de Sennacherib como manifestación del poder soberano de Dios y reafirma la promesa de salvación para Judá. Además, el libro de Isaías presenta visiones mesiánicas que se vinculan con la esperanza de un futuro restaurado. Ahora, durante este tiempo, entonces, nos hallamos con que se dan también los mensajes proféticos en contra de naciones que se vuelven una amenaza para Judá. Hay un mensaje de advertencia en contra del reino de Moab, en contra de Etiopía, en contra de Egipto, en contra de Edom. Hay mensajes constantes en contra de estos. También hay una advertencia de que en el futuro, a pesar de que Babilonia se va a levantar y va a invadir el territorio de Judá, al fin Babilonia también va a ser destruida. Entonces nos hallamos con que en medio de la situación en la que el pecado gobierne y se advierte el pecado como una amenaza, Dios anuncia protección para el pueblo. Dios anuncia de que el que traspasa las leyes, quebrante el derecho y rompe con el pacto de Dios, va a sufrir el castigo de acuerdo a Isaías 24, versículo 6. Cuando Dios reine, entonces Él va a traer juicio contra el malvado. Él va a eliminar la mentira y la falsedad, la violencia y la falta de respeto a lo sagrado y lo justo, de acuerdo a Isaías 29, versículos 20 y 21. La rebeldía, la mentira y el no querer oír la ley del Señor van a ser erradicadas. También se advierte que va a haber escasez por la invasión de Asiria en el tiempo del profeta Ezequías, del rey Ezequías. Este contexto nos muestra a nosotros un cuadro bastante claro de lo que ocurría históricamente durante el ministerio del profeta Isaías. De manera que al acercarnos a la Biblia y leer el libro del profeta Isaías escrito entre los capítulos 1 y capítulo 39, los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, podamos entender de qué habla.
entender a quién se dirige, sacar las lecciones, pero entender de que el mensaje no era para nosotros, el mensaje era para ellos en ese tiempo. Que podemos aprender lecciones, sí, pero las profecías no son profecías dadas para mí, no son profecías dadas para esta época, fueron profecías dadas para los reyes en ese tiempo, para Judá en esa época, y advirtiendo lo que Dios haría para librarlos, lo que Dios haría para destruir a sus enemigos y lo que Dios haría para poder traer la justicia en medio de un mundo que había decaído espiritualmente. Dios nos ayude, por tanto, para que al escudriñar las Escrituras nos apoyemos en la verdad que ellas contienen y no torzamos el texto bíblico por desconocer de qué es que Dios está hablando. Dios te bendiga.